En noviembre de 1932, en el árido interior de Australia Occidental, algo sucedió que desafía toda explicación. El ejército australiano, armado con ametralladoras militares de la Primera Guerra Mundial, declaró guerra a un grupo de aves. Aves que no volan, aves que no tienen alas funcionales, aves que, según todos los cálculos militares, deberían haber sido eliminadas en cuestión de días, pero no fueron eliminadas. No en un día, no en una semana, no en un mes, porque esas aves ganaron. ¿Cómo es posible que 20.000 aves sin alas derrotaran al ejército de un país entero? Al final de este video descubrirás la verdad que los historiadores australianos prefieren no mencionar, que la naturaleza puede ser más inteligente de lo que imaginamos. Pero para entender lo que realmente pasó, tenemos que retroceder. Era 1932. Australia estaba en medio de la Gran Depresión. El mundo entero estaba. Pero en Australia Occidental, en una región llamada Campion, dentro del llamado Wheat Belt, la situación era especialmente desesperada. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno australiano había prometido a miles de veteranos que habían peleado y casi muerto en las trincheras de Europa que al regresar a casa les darían tierra. Tierra para construir una vida nueva, tierra para ser libres, y cumplieron esa promesa, pero con un detalle que nadie mencionó. Esa tierra estaba en zonas agrícolas marginales, zonas difíciles, zonas donde cultivar no era una garantía, sino una lucha constante. Estos soldados que habían sobrevivido el infierno de la guerra, ahora tenían que sobrevivir la pobreza. El gobierno les dijo que plantaran trigo, les prometió subsidios, les prometió ayuda económica, pero esa ayuda nunca llegó, y mientras tanto, los precios del trigo seguían cayendo. Octubre de 1932. Los agricultores estaban listos para cosecha, pero antes de que pudieran pensar en cuánto valía ese trigo, llegó algo que nadie esperaba. Algo que vino desde las tierras interiores. Algo grande, muy grande. Pero en ese momento, nadie sabía que lo que estaba por llegar cambiaría la historia de Australia para siempre. 20.000 emus. 20.000 aves de casi 2 metros de alto, que pesaban hasta 40 kilogramos cada una, que llegaron a las tierras cultivadas como una marea imposible de plumas y patas. Los emus, naturalmente, migran después de la temporada de reproducción. Siempre lo han hecho. Se mueven desde las tierras interiores hacia la costa. Pero esta vez, algo había cambiado. Los agricultores, en su intento desesperado por sobrevivir, habían desboscado grandes áreas de terreno y habían instalado sistemas de agua para el ganado. Y los emus notaron que esas tierras cultivadas tenían agua, tenían comida, eran el lugar perfecto. Así que entraron. Miles y miles de ellos entraron a las granjas y comenzaron a devorar los cultivos. No solo eso, sus enormes patas destrozaban las cercas, abriéndolas como si fueran papel. Y por esos huecos entraban los conejos, causando daño adicional. Los agricultores estaban viendo cómo todo por lo que habían trabajado durante años desaparecía frente a sus ojos. Y entonces los ex-soldados hicieron algo que tiene mucho sentido si piensas en lo que conocían. Fueron a ver al ministro de Defensa, el señor George Pearce. Le pidieron armas reales, ametralladoras, y George Pearce dijo que sí. El 2 de noviembre de 1932, el ejército australiano desplegó a 3 soldados en la región de Campion. Solo 3 hombres. Pero no estaban solos. Tenían 2 ametralladoras Lewis, las mismas que se usaban en la guerra, y 10.000 rondas de munición, 10.000 balaceras para matar aves. El operativo estaba al mando del mayor Gwynedd Meredith, de la 7ª Artillería Pesada de la Real Artillería Australiana. La misión parecía imposiblemente sencilla. Los emus no volan, no se esconden bajo el suelo.
Son enormes, son visibles desde lejos. ¿Cómo podrían escapar de ametralladoras? Ese mismo 2 de noviembre, los soldados llegaron a Campion y casi inmediatamente avistaron unas 50 aves, 50 emus a distancia. El plan fue claro. Los colonos locales intentarían arlear los emus, guiarlos hacia una emboscada donde los soldados los esperaban con las ametralladoras. Fue un plan perfecto, en papel, porque lo que pasó después fue algo que ningún manual militar podría haber previsto. Los emus se dividieron, no se quedaron juntos, no cargaron en manada hacia la trampa, se fragmentaron en pequeños grupos y salieron corriendo en direcciones completamente opuestas. Los soldados abrieron fuego. La primera ráfaga fue completamente inefectiva. Los emus ya estaban fuera de rango, y ahí fue cuando todo empeoró. El 4 de noviembre, el mayor Meredith implementó una nueva estrategia. Esta vez, estableció una emboscada directamente junto a una represa local. Los emus necesitaban agua, así que los soldados esperarían, y efectivamente más de 1000 emus se acercaron a la represa. 1000 aves, en un solo lugar. Era el momento perfecto. Los soldados esperaron hasta que los emus estuvieran cerca, todo lo cerca posible, y entonces abrieron fuego. La ametralladora disparó. 1, 2, 3, y se atascó. Se atascó después de matar solo 12 aves, 12 de 1000, y el resto huyeron, dispersándose en el desierto como si hubieran desaparecido. Pero lo que estaba por descubrir haría que todo lo anterior pareciera completamente insignificante. En los días siguientes, los soldados notaron algo perturbador. Los emus no se estaban comportando como animales comunes. Según los informes oficiales de la propia operación militar, los observadores del ejército describieron lo siguiente. Cada grupo de emus parecía tener su propio líder. Un ave grande, con plumas oscuras, que alcanzaba casi 1,5 metros de altura más que las demás, que se quedaba en guardia mientras los otros comían, y que les advertía del acercamiento de los soldados. Estaban organizándose. El mayor Meredith intentó otra cosa. Montó una de las ametralladoras sobre un camión, creyendo que así podría perseguir a las aves a alta velocidad y dispararles en movimiento. El resultado fue desastroso. El camión no podía alcanzar a los emus, que corren hasta 50 kilómetros por hora, y el terreno era tan accidentado que el artillero no pudo disparar un solo tiro. Para el 8 de noviembre, 6 días después del primer enfrentamiento, habían gastado 2.500 rondas de munición, 2.500 disparos de ametralladora, y el número de emus muertos, según una estimación, eran apenas 50 aves. 50 emus muertos en 2.500 rondas. Es decir, 50 balaceras por cada ave. El mismo día 8 de noviembre, el tema llegó al Parlamento australiano. La prensa, que había estado siguiendo la operación, comenzó a burlarse abiertamente de la situación. Los titulares de los periódicos la llamaban, sin exageración, la guerra de los emus, y el ministro de Defensa, George Pearce, no tuvo más opción que retirar a los soldados y las armas. El ejército se fue, los emus se quedaron, pero no era el final. Lo que sucedió en las siguientes semanas cambió todavía más lo poco que se creía saber sobre esta operación, porque los emus siguieron atacando los cultivos. La sequía y el calor intensos trajeron a miles más desde las tierras interiores. Los agricultores desesperados fueron nuevamente al gobierno. Esta vez, el Premier de Australia Occidental, James Mitchell, apoyó personalmente un segundo intento militar. El 12 de noviembre, el ministro de Defensa aprobó el regreso de las fuerzas. Otra vez el mayor Meredith, otra vez las ametralladoras, otra vez el mismo ejército que los emus ya habían derrotado una vez. El segundo intento comenzó el 13 de noviembre de 1932, y esta vez la situación cambió. Los soldados tuvieron más éxito, especialmente en los primeros días. Mataban aproximadamente 100 emus por semana. Fue mejor, era un progreso real. El 10 de diciembre,
El mayor Meredith fue retirado de la operación. En su informe oficial, reportó 986 emus confirmados muertos, con 9.860 rondas disparadas, es decir, exactamente 10 disparos por cada ave confirmada. Además, afirmó que otros 2.500 emus heridos habían muerto por sus lesiones. Pero el historiador Greg Beyer señaló posteriormente que estas cifras son extremadamente disputadas y probablemente muy infladas. Meredith mismo, en sus comentarios tras la operación, admitió algo que se ha convertido en la frase más famosa de toda esta historia. Dijo, y esto es literalmente lo que un oficial del ejército australiano dijo sobre una bandada de aves. Si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de estas aves, podría enfrentar a cualquier ejército en el mundo. Pueden enfrentar ametralladoras con la invulnerabilidad de tanques. Son como los Zulu, a quienes incluso las balas de expansión no pudieron detener. Un oficial del ejército, comparando aves sin alas con los guerreros más temidos de la historia africana. Y con tanques de guerra. Así terminó la guerra de los emus. El ejército se fue a casa. Los emus siguieron donde estaban. Los agricultores pidieron ayuda militar nuevamente en 1934, en 1943 y en 1948. El gobierno les dijo que no los 3 veces. Eventualmente, Australia recurrió a un sistema de recompensas por matar emus, que resultó mucho más efectivo que la operación militar. En un solo periodo de 6 meses en 1934, se reclamaron 57.034 recompensas. 57.000, mucho más que los 986 que Meredith reportó en toda su campaña militar. En diciembre de 1932, cuando la noticia llegó al Reino Unido, los conservacionistas británicos protestaron lo que llamaban un intento de exterminio masivo de las aves. El eminente ornitólogo australiano Dominic Serventi describió la operación como un intento de destrucción masiva de las aves. Y la prensa más seria del momento no describió la operación como un éxito militar. La describió como la derrota más humillante y completa que el ejército australiano haya experimentado. No contra otro ejército, no contra otra nación, contra aves. Esta historia nos enseña algo que los humanos se niegan a aceptar, que la naturaleza no necesita entendernos para superarnos. Los emus no tenían un plan de guerra, no tenían estrategia consciente, pero tenían instinto. Tenían velocidad, tenían resistencia física extrema y tenían algo que los soldados no esperaban ni remotamente, la capacidad de adaptarse al momento. Los emus, que fueron heridos pero no muertos, siguieron caminando. La misma ave podía recibir un disparo y seguir corriendo durante kilómetros antes de caer. Esto es real, esto no es leyenda. Está en los registros oficiales del ejército australiano. Hasta el día de hoy, la guerra de los emus sigue siendo el único conflicto armado en la historia moderna donde un gobierno tuvo que retirarse oficialmente frente a una fuerza que no disparó un solo tiro en retorno. Si quieres conocer más de estas historias donde la naturaleza demostró ser más poderosa de lo que los humanos creyeron posible, suscríbete al canal. Y recuerda esta pregunta. Si los emus pudieron derrotar al ejército australiano, ¿qué más puede hacer la naturaleza cuando se le subestima?